Señor le bendiga, querido hermano, que la paz del Señor pueda estar sobre cada uno de ustedes en este día especial, que el amor del Señor pueda inundar sus corazones de una manera sobrenatural. Hoy me gustaría compartir la palabra del Señor. Yo he titulado 3 características en el liderazgo, o 3 clases de líderes. Y nosotros como pastores y como iglesia y como líderes necesitamos tener un equipo que realmente necesitamos formar, un equipo que realmente pueda tener un corazón correcto, que agrade a Dios y que esa actitud pueda tocar el corazón del Padre como el corazón de David. Dice la Biblia que el Señor decía que David tenía un corazón conforme a su corazón, porque tenía un corazón dócil, porque tenía un corazón corregible, porque tenía un corazón correcto delante de la presencia del Señor. Y nosotros como líderes, como pastores, como iglesia necesitamos tener un equipo con un corazón correcto. Y aquí en la palabra del Señor hoy me gustaría compartir en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 6. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así. 2 de Samuel capítulo 3 versículo 6 dice: como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con tus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Y dice la Biblia en el versículo 11 que Isboset el rey no le respondió palabra a Abner porque le temía. Aquí vemos nosotros una historia y para que podamos entender yo le voy a explicar. Abner era general del ejército del rey Saúl. Era general del ejército del pueblo de Israel. Y Isboset era el hijo de Saúl, y cuando murió Saúl, Abner y todo Israel lo sentaron a Isboset sobre el trono y lo proclamaron rey sobre Israel. Este joven Isboset, al cumplir la función del rey, y cuando ve una actitud que no corresponde de un hombre de confianza del rey, de un hombre que tenía un liderazgo fuerte en el pueblo de Israel, ve esa actitud. Dice la Biblia que Isboset, el rey, lo llama a Abner y lo confronta, le dice: ¿por qué tú te has llegado a la mujer de mi padre? ¿Por qué hiciste tal cosa? No corresponde y no es bueno delante de los ojos del Señor y delante del pueblo que vos tengas esa actitud. Y dice la Biblia que Abner se enojó en gran manera, que el corazón de Abner no resistió esa corrección, que el corazón de Abner no recibió la corrección del rey, y él automáticamente da vuelta a su actitud. Porque comenzamos aquí en el versículo 6, dice que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, pero cuando él fue llamado la atención, cuando Isboset lo llamó la atención, cuando Isboset le marca el camino, le marca la corrección, vemos nosotros que ya no se esforzaba por Saúl, sino que automáticamente él se dio vuelta. Él dijo: así me haga Dios y me añada si yo no traslado el reino de Israel a la casa de David. Yo voy a hacer que David sea rey sobre Israel y sobre Judá, y que se siente en el trono de Israel. Fíjese que automáticamente este joven demostró lo que había en su corazón. Dice la Biblia después en el versículo 17 que Abner convocó a los ancianos y hizo una reunión con los jefes de familia, con los ancianos de Israel, y él empezó a decirle: Dios había dicho que David iba a ser rey. Empezó él a hablar y a hacer una rebelión en contra de Isboset. Y dice la Biblia que ese trabajo era un trabajo que le correspondía netamente y exclusivamente al rey. Pero Abner aquí sobrepasó la autoridad del rey, no aceptó la corrección. Su corazón no era un corazón de
no era un corazón recto, no era un corazón correcto delante del Señor, y él automáticamente empezó a hacer reuniones clandestinas y a tratar de levantar al pueblo en contra de Isboset. Vemos nosotros que así había formado Isboset un liderazgo quebrado, un liderazgo que no iba a funcionar porque no había un corazón correcto, porque no había un corazón fiel, porque no había un corazón que esté dispuesto a aceptar las correcciones y la guía de las personas que están por sobre el liderazgo. Y así era Isboset. Isboset era el rey que quiso instruir y corregir a Abner, pero él no se dejó corregir, no permitió que su corazón sea corregido correctamente, y automáticamente empezó a reunir a los ancianos de Israel, a hacer cosas que no le correspondían. Y nosotros en este tiempo necesitamos urgentemente que nuestro corazón sea transformado por las manos preciosas de Jesús, de un corazón endurecido, de un corazón que no sea correcto, a ser un corazón agradable a los ojos del Señor. Necesitamos tener un equipo fiel, necesitamos tener un equipo comprometido, necesitamos tener un equipo que acepte las correcciones y que acepten ser guiadas por las sendas correctas que el Señor tiene para sus hijos, para las familias y para la iglesia en este tiempo. Después encontramos también en 2 de Samuel capítulo 4, versículo 5, me gustaría compartir unos versículos. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 5 dice así: los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa, y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su recámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de la Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y le dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de todo su linaje. Aquí encontramos a dos jóvenes, Recab y Baana, que estos jóvenes eran muy cercanos al rey. Estos jóvenes eran de mucha confianza, por eso es que el rey le había permitido la llave de la puerta principal de ingreso al palacio del rey. Ellos tenían acceso directo, por eso es que los guardias que estaban en el ingreso del palacio del rey no le impidieron el paso, porque eran hombres de mucha confianza del rey, eran hombres muy cercanos al rey Isboset. Y dice la Biblia que estos dos jóvenes llegaron en un horario donde el sol pegaba muy fuerte en el día, y Isboset, el rey, estaba descansando, y aún las empleadas que trabajaban en el palacio también estaban descansando. Y cuando ellos entraron a la recámara del rey, lo vieron dormido, y dice la Biblia que ahí arremetieron contra el rey, ahí lo mataron, y no solamente eso, sino que le cortaron la cabeza, y tomando la cabeza como un trofeo, caminaron toda la noche hasta el lugar donde se encontraba el rey David, en Hebrón, y allí se presentaron delante de David, y como un trofeo llevaron la cabeza de Isboset, el rey de Israel, y le dijeron: aquí está la cabeza de tus enemigos, del linaje de Saúl, del linaje que te ha hecho la guerra, que te ha perseguido en este tiempo, nosotros lo hemos matado. Y David se enoja por esta actitud, se enoja por esta acción, y lo confronta y le dicen: yo he matado a aquel joven que me llevó la noticia que David había muerto, porque él pensaba que me llevaba buena noticia, pero yo lo maté porque para mí no era buena noticia. Y cuánto más a ustedes, que han arremetido contra un hombre justo, que estaba durmiendo en su cama, y ustedes le cortaron la cabeza. Hoy ciertamente, decía David, yo no me complazco con esta acción, con esta actitud. Y dice la Biblia que mandó David a sus hombres que lo apresaran a Recab y Baana, y no solamente eso, sino que mandó David a que le corten las manos y los pies. Las manos representan las obras y los pies representan las decisiones.
Los pies representan las acciones. Es muy importante que nosotros tomemos decisiones correctas. Es muy importante que nuestras acciones sean acciones que edifiquen, sean acciones que puedan sumar para construir un liderazgo eficaz, que pueda sumar para construir una iglesia y que pueda persistir esa iglesia en medio de este tiempo difícil, en medio de este caos que estamos viviendo como sociedad. Necesitamos nosotros en la iglesia líderes fieles, necesitamos nosotros líderes que den lo mejor de Dios a su líder, que dé lo mejor a su pastor, que dé lo mejor a su iglesia. Necesitamos gente fiel. Aquí encontramos nosotros a estos dos jóvenes que no solamente que no fueron fieles, sino que estos jóvenes arremetieron contra su rey. El rey estaba descansando porque él tenía la suma tranquilidad y la suma seguridad de que esos hombres daban su vida por el rey, pero no fue así. Cuando el rey se descuidó, cuando el rey se confió en ellos arremetieron, lo mataron y le cortaron la cabeza y lo llevaron a exponer como un trofeo delante de David. Y allí ellos recibieron su recompensa. Dice la Biblia que David los mató, que David le cortó las manos y le cortó los pies, porque eso representa nuestra acción y nuestra decisión. Es importante que nuestra acción y nuestra decisión sean decisiones que sumen, nuestras decisiones puedan ser decisiones que puedan bendecir, que puedan realmente ser de edificación para nuestra iglesia. Querido hermano, necesitamos en este tiempo tener un liderazgo, una iglesia fiel. Y para terminar me gustaría compartir aquí en 2 de Samuel capítulo 15 versículo 19 la palabra del Señor. 2 de Samuel 15, 19 dice así la palabra del Señor. Y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿para qué vienes tú con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y has de hacer hoy de nuevo este viaje para ir con nosotros. En cuanto a mí, le dijo David, yo iré a donde pueda ir, pero tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí Geteo al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Qué tremendo, qué profundo esta declaración de Itaí Geteo. El rey David estaba huyendo de Absalón y estaba yendo al desierto, y se encontró con la familia de Itaí y le dijo: ustedes quédense en Israel, el Señor le muestra amor permanente y fidelidad, no vengan con nosotros. Y Itaí le dijo: no, mi rey, para vida o para muerte, donde el rey esté, allí también estará mi corazón. Para vida o para muerte, donde el rey esté, ahí también estará tu siervo. Qué tremendo, qué profundidad, qué importante es poder contar con gente así, que sean fieles en los momentos difíciles, en los momentos más duros de la iglesia, en los momentos más difíciles del liderazgo. Contar con gente que te diga: para vida o para muerte, donde mi líder esté, ahí voy a estar yo. Para vida o para muerte, donde esté mi pastor, ahí voy a estar yo. Para vida o para muerte, a donde esté mi iglesia y lo que esté pasando en mi iglesia, ahí voy a estar yo. Voy a dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mi familia, voy a dar lo mejor de mi tiempo, voy a dar lo mejor de mi juventud. Dios está buscando en este tiempo gente fiel. La fidelidad es lo más vital en la vida de una iglesia. La fidelidad es lo más vital en la vida del liderazgo. La fidelidad es lo más vital en la vida del pastorado. La fidelidad es la base fundamental que existe en medio de una iglesia y de un equipo que quiera caminar bajo la voluntad del Señor y que hacia la victoria y hacia la conquista. La fidelidad a nuestro llamado, la fidelidad a nuestra iglesia, la fidelidad a nuestro líder, la fidelidad a nuestros pastores debe ser fundamental. Una iglesia que avanza, una célula que avanza, una iglesia que permanece en tiempo difícil es porque ha sabido tener un equipo con un corazón fiel, con un corazón inquebrantable, con un corazón inamovible. Una iglesia que permanece en tiempo de crisis es porque hay un equipo que tiene un corazón fiel, como Itaí Geteo, que le dijo al rey: para vida o para muerte, donde mi rey esté, ahí estaré también, ahí también estará tu siervo. Es muy vital en la vida de la iglesia tener un equipo fiel.
Y en la palabra del Señor encontramos otra historia también de Ruth y Noemí. Noemí vivía en Moab con sus nueras y había escuchado que en Belén el Señor había visitado a su pueblo y que Dios estaba bendiciendo la tierra de Belén, y ella decide regresar de la tierra de Moab e ir a instalarse allí en Belén de Judea. Y le dice a Ruth, su nuera, le dice: quédate con tu familia, quédate en tu tierra, porque yo voy a ir a Belén y voy a comenzar nuevamente una nueva vida. Y Ruth le dice: no me pidas tal cosa, no me pidas esas cosas, porque sinceramente yo soy una persona fiel, y donde tú vayas yo voy a ir, donde tú mueras ahí yo voy a morir. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, para vida o para muerte, pero donde tú seas sepultada, ahí yo también seré sepultada. Tremendo reflejo de fidelidad, tremendo este corazón fiel de Ruth. Ella le dijo: donde tú vivas yo viviré, tu Dios será mi Dios y tu tierra será, las dos seremos uno. Esa es la actitud de una iglesia que tiene un equipo fiel. Esa es la célula que permanece cuando hay una célula fiel. Esa es la iglesia que permanece en los momentos difíciles, cuando hay líderes fieles, cuando hay miembros fieles, cuando hay gente que ame su iglesia, que ame su líder, que ame su pastor. Necesitamos en este tiempo tener una iglesia que ame su llamado, que ame a Dios, que ame su célula, que ame su iglesia, que ame su líder y que ame a su pastor. Necesitamos en este tiempo, para poder permanecer y poder ser vitales en este tiempo, un equipo con fidelidad. Aquí nosotros encontramos la palabra del Señor, 3 clases de líder. Estaba Abner, que tenía un corazón incorrecto y que no quería ser corregido. Cuando fue corregido y confrontado, ¿qué hizo Abner? Se dio vuelta y traicionó a su rey, traicionó a su líder y le dijo: yo voy a entregar todo tu liderazgo en manos de David. Después lo encontramos con estos 2 jóvenes, con estos 2 hombres que han entrado en la cámara más secreta de su rey, ¿sí? Recab y Baana. Estos 2 jóvenes entraron y no solamente que lo mataron a su rey, sino que le cortaron la cabeza y llevaron como un trofeo la cabeza de su rey y se lo entregaron a David. Pero también encontramos hombre como Itaí Geteo, que fue un hombre fiel, que no negoció la fidelidad, que no negoció su corazón, que él dijo: donde mi Señor, mi rey esté, donde mi Señor el rey habite, ahí habitaré yo, ya sea para bien o para mal, para vida o para muerte, pero yo tengo un corazón fiel a mi rey. Después nos encontramos con Ruth, la moabita, esta joven que fue fiel y le dijo: tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde tú vivas yo viviré y donde tú mueras yo moriré. La fidelidad es lo más vital en la vida de una iglesia, es lo más vital en la vida de un pastor, es lo más vital en la vida de un liderazgo, es lo más vital en una célula, la fidelidad. Que el Señor nos ayude en este tiempo a ser fieles a quienes amamos, a Dios, nuestra iglesia, nuestros pastores y nuestros líderes. Que el Señor te bendiga y te invito a que mañana te vuelvas a conectar con nosotros para recibir más palabras de Dios que van a edificar tu corazón y tu ministerio. Que el Señor te bendiga.